Este es un video para la Universidad Autónoma de Tlaxcala sobre el COVID-19. ¿Cuáles son los factores biopsicosocial que han afectado a nuestra población mexicana? Bueno, vamos a abarcar sobre la seguridad alimentaria, afectaciones del COVID-19 a la seguridad alimentaria. El 70% de los ingresos, los hogares correspondían a un ingreso laboral, las cuales han disminuido severamente, y eso es por el desempeño debido al COVID-19 de las industrias que realizaban como materia prima. Junto al incremento en la pobreza, se espera que haya un incremento a la carencia por acceso a alimentos entre 12.5 a 13.8%, es decir, entre 3.2 y 3.5 millones de personas más en esa condición. La inseguridad alimentaria se asocia a la desnutrición. Uno de los grupos más vulnerables son los niños y las niñas menores de 5 años, debido a la pandemia del COVID-19. También en el COVID-19 se vio a nivel de seguridad en materia de salud, obesidad en niños, una sindémica alarmante para la salud de la infancia en México, la ausencia de espacios presenciales o virtuales libres de comida chatarra, así como la opción saludable de alimentos en espacios virtuales o presenciales en el ámbito escolar. Situaciones nutricional infantil antes de COVID-19. La ENSANUD reporta que en el 2018 mostró la siguiente respecto a la ingesta de alimentos no recomendables para consumo cotidiano. Más del 80% de la población de 1 a 19 años consume bebidas no lácteos endulzadas. Más del 60% de la población de 1 a 11 años consume botanas, dulces y postres, afectando de COVID-19 en el estatus nutricional infantil. La ENSANUD COVID en SARS-CoV mostró que durante la pandemia por COVID-19 más del 23% de menores de 2 años consumen bebidas azucaradas. También COVID-19 más obesidad o sobrepeso es igual a mayor riesgo de hospitalización ciudadanos son los factores biopsicosocial que han afectado a nuestra población mexicana. Bueno, vamos a abarcar sobre la seguridad alimentaria, afectaciones del COVID-19 a la seguridad alimentaria. El 70% de los ingresos, los hogares correspondían a un ingreso laboral, las cuales han disminuido severamente, y eso es por el desempeño debido al COVID-19 de las industrias que realizaban como materia prima. Junto al incremento en la pobreza, se espera que haya un incremento a la carencia por acceso a alimentos entre 12.5 a 13.8%, es decir, entre 3.2 y 3.5 millones de personas más en esa condición. La inseguridad alimentaria se asocia a la desnutrición.
Uno de los grupos más vulnerables son los niños y las niñas menores de 5 años, debido a la pandemia del COVID-19. La educación, una realidad distinta a todos los sectores. La pandemia por COVID-19 ha puesto a prueba la estructura del sistema educativo en México, pero también en todo el mundo. La educación frente al COVID-19, el ciclo escolar 2020-2021 inicia con la tercera parte del programa Aprende en casa, el cual se transmite por televisión e internet estos programas. Aparte, en algunas universidades utilizaban el internet con plataformas con los maestros. No contemplaba la situación de cada estudiante, marcando así una gran brecha a desigualdad misma que pone en riesgo la población más vulnerable. En México, pocos hogares contaban con la infraestructura para formar parte del programa que aprende en casa. El 92% tenían televisión, el 44.3%. La educación, una realidad distinta a todos los sectores. La pandemia por COVID-19 ha puesto a prueba la estructura del sistema educativo en México, pero también en todo el mundo. La educación frente al COVID-19, el ciclo escolar 2020-2021 inicia con la tercera parte del programa Aprende en casa, el cual se transmite por televisión e internet estos programas. Aparte, en algunas universidades utilizaban el internet con plataformas con los maestros. No contemplaba la situación de cada estudiante, marcando así una gran brecha a desigualdad misma que pone en riesgo la población más vulnerable. En México, pocos hogares contaban con la infraestructura para formar parte del programa que aprende en casa. El 92% tenían televisión, el 44.3% computadoras y el 46.4% tenían internet. Alumnos y profesores no contaban con capacitaciones previas para garantizar el aprendizaje en línea. El riesgo de la educación en casa, el confinamiento expone en mayor medida a los niños y niñas a situaciones de abuso y de violencia mínimas que pueden derivarse en abandono y exclusivo escolar por pospandemia. Muchos de los niños en casa no aprendían y hay una deficiencia educativa, ya que los maestros y alumnos no estábamos preparados para tener clases en línea. Es un nuevo sistema que nos tuvimos que adaptar, pero no solamente había estrés hacia los maestros, sino también a los niños. Muchos de los niños tenían estrés, ya que no había una estructura eficaz. En el ámbito del laboral o en el caso mío personal, que estoy trabajando en hospital de COVID-19, se vio una crisis de deficiencia por personal. La mayoría de las personas que están laborando ya son de la tercera edad. Se solicitaba a gente joven y no solamente joven. A veces habían medicamentos que ya no daban.
porque esta contingencia en el sector salud acabó con todo, acabó con vidas, compañeros que trabajaban en hospital fallecieron por COVID-19 y a veces había medicamentos que ya no teníamos, los hospitales estaban súper llenos y eso afecta mucho. Por eso, en conclusión, puedo decir que la salud mental es un equilibrio frágil y en continuo movimiento, que puede ser afectado por factores biológicos, psicológicos y sociales, especialmente en situaciones como esta contingencia. Por eso mis recomendaciones son que cambies tus hábitos de alimentación, haz una alimentación saludable, fortalece tu sistema inmunológico, descansa, respira profundamente, hidrátate, haz un poco de ejercicio en casa, 10 minutos no te cuesta nada. En el caso de la salud mental, platica, convive con tus amigos en línea para que ese autoestima no baje. La crisis en el caso de adultos, en la crisis económica, no se preocupe, hay que buscar soluciones. En el ámbito social, evita las agresiones, busca soluciones, reduce las cosas negativas, expresa tus sentimientos, toma un tiempo a solas y analiza lo que en verdad necesitas para mantenerte durante esta pandemia, ya que todos estos factores mental, biológico y social hacen que disminuyan tus defensas y generes un poco de COVID-19, o en realidad no es que un poco, sino te contagies, y mantén siempre la distancia.